Bendiciones, mis amados, amados por Jesús, José y María. Vamos a comenzar este encuentro dando gracias a Dios y pidiendo su asistencia, la asistencia de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amados, estamos en un momento muy especial de esta preparación para la consagración porque vamos a ver una parábola. Vamos a ver una parábola en el tema que nos atañe. Yo no sé si lo recuerdan. Bueno, aquí les voy a hacer un pequeño recorderis. Estamos en el tema de la espiritualidad de San José, la cual hemos descompuesto basándonos en la espiritualidad de los pobres de Yahvé. La descompusimos. La vamos a presentar en 3 etapas: el arrepentimiento, la humildad y la sabiduría, como esas 3 dimensiones que componen la espiritualidad del verdadero pueblo de Dios. Es fundamental. El tema que vimos la charla pasada, el fin de semana, este video se graba martes en la noche, son como las 11 de la noche. Este video se graba como un complemento a la charla principal del arrepentimiento. Esa charla ya la vimos, pero el tema es tan amplio que solo podríamos hacer una consagración acerca de cómo arrepentirnos bien. Por ejemplo, hay libros muy bonitos acerca del tema, pero hemos querido ir a la raíz. ¿Qué nos dicen los padres de la iglesia? ¿Qué nos dicen los padres del desierto? Entonces hablábamos y recordábamos. Esta introducción va a ser un poco un recordar para que vayamos afianzando todo ello y bajándolo al corazón, que no solo se quede en la mente, sino que se vuelva parte nuestra, estas verdades de la fe, que las podamos asumir, mejor dicho, que nosotros seamos asumidos por la verdad. Bueno, mirábamos el tema en la charla pasada y veíamos 6 obstáculos gigantes que nos impiden un verdadero arrepentimiento, que nos impiden llegar a Dios con un corazón sincero. Uno de ellos era el narcisismo, un amor desordenado hacia sí mismo, la dureza de corazón, cuando yo peco y peco y peco y nunca voy a las fuentes del perdón, el corazón se va volviendo duro como una piedra. La desesperación, saber a qué va a pedir perdón si pues llevo haciendo lo mismo tanto tiempo, ni voy por allá a que me perdone nadie me va a perdonar, no tengo perdón de Dios, he fallado tanto que ya no tengo remedio. La autojustificación, pensar que el error está afuera, que yo pues no cometo error, ¿de qué me voy a arrepentir? De nada. La presunción o la falsa seguridad es también un obstáculo porque nos hace vivir en otro extremo distinto al desesperado. El presuntuoso dice todo me lo perdona Dios, o sea, yo ni tengo que abrir la boca, es un engaño. O sea, todos estos son mentiras que nos toca a todos sortear, franquear para poder llegar a la médula, a la verdad de lo que yo soy. Esa claridad la otorga el Espíritu Santo, porque es un fuego del Espíritu Santo el que nos invade en la conciencia, el que nos hace tener dolor
por lo que hice mal y del que nos debe mover al corregir esos actos. Hablamos también del remordimiento y el arrepentimiento, que son dos cosas muy diferentes. El arrepentimiento me mueve hacia adelante, me pone en la vía de la humildad hacia la sabiduría. Eso hace el arrepentimiento. El arrepentimiento me saca de la realidad y me pone en marcha hacia adelante. Sin embargo, el remordimiento lo llamábamos el mordisco interior, que pellizca un poco de mí, de dignidad, de tranquilidad, de paz, hasta consumir al alma. Dios no quiere remordidos, no. Alguien que se muerde y se vuelve a morder interiormente. Él quiere arrepentidos. Dice el Salmo 51, espero que hayan hecho la tarea, no se los hemos grabado, pero ustedes también tienen sus Biblias, o si no buscan en internet, el Salmo 51 y el Magnificat. El Salmo 51 como una oración que repara lo que la falta de arrepentimiento, lo que el pecado ha dañado. El Salmo 51 es una oración de contrición perfecta. En las circunstancias que se escribe, con el espíritu que se escribe, haciéndola de corazón, es una contrición perfecta ante Dios, pero haciéndola verdaderamente. Ese es un llamado a la humildad, a que Dios repare y a confiar en Dios. El Magnificat, por el contrario, hablábamos de esos tres textos bíblicos y aquí ya finaliza la introducción. El Magnificat es una humildad preventiva, es un situarme en la realidad para que, vigilante a mi corazón, no pueda decantarse por aquello que no da gloria a Dios. Eso es el Magnificat. Nos cuida el corazón, es algo preventivo. Es un arrepentimiento preventivo. Pero hay otro que es la oración del publicano. Y el tema de la oración del publicano es tan bello que eso merecía un video aparte, que es donde estamos en este momento. ¿Por qué? Porque les hablo como con esta convicción de que merecía un tema completamente, merecía un espacio completamente diferente. Porque dentro de los remedios que vemos que los padres de la iglesia nos presentan, la última recomendación, a ver, si leemos las recomendaciones ya para finalizar la introducción por fin. La tristeza que sana, es la primera recomendación, el pentos, que le llamaban ellos, la nepsis, que es la sobriedad, es la segunda, vigilantes. Eso ya lo vimos en la charla anterior, yo por eso solamente aquí como motilando calvos para que podamos avanzar. Es una atención a los propios pensamientos, es una vigilia constante y es un suprimir todo lo que pueda ser peligroso para mi alma, todo lo que me pueda poner en peligro. Yo voy vigilando mis pensamientos y los corto antes de que desemboquen en un pecado, ni venial ni mortal, mucho menos. Eso es un néptico o un sobrio, también se llama. La tercera es el abá, ¿cierto? Buscar un acompañamiento espiritual, una persona con virtud probada que pueda acompañarnos, a la cual le podamos abrir el corazón, con la cual podamos contar con que alguien va a vigilar por nosotros y con nosotros también, que nada se nos escape, porque nuestros ojos a veces son engañosos. El recuerdo de la muerte es el cuarto remedio que nos dan los padres de la iglesia para crecer en arrepentimiento. Y el último, precioso, la oración del corazón. La oración del corazón es muy bella y como vamos a ver ahora en la parábola del fariseo y el publicano, lo vamos a leer y vamos a profundizar en un estudio y por último vamos a hablar
de la oración del corazón. ¿Qué es eso de la oración del corazón? Y no vamos a profundizar mucho teológicamente, pero sí prácticamente. Es decir, dentro de la práctica vamos a hacer el ejercicio de la oración del corazón. Para que nos vayamos hoy, o sea, esta es como la presentación de esta charla, para que nos vayamos hoy con un corazón encendido, para que queramos hacer esta práctica. Les cuento que a medida que yo he profundizado en esta práctica, en vivirla, sobre todo en las horas de la madrugada, es algo diferente. O sea, es una sabiduría tan profunda y sencilla, muy a la manera de San José. Por eso estamos en la espiritualidad de San José, que nos habla desde lo cotidiano. No he encontrado, y quien tenga una práctica espiritual más sencilla, puede dejárnosla en los comentarios. Hay varias, ¿cierto? El Santo Rosario, leer los salmos. Pero digamos que esto requiere un nivel incluso de erudición, de conocimiento. Sin embargo, la oración del corazón es una práctica espiritual tanto para el niño, es una oración incluso que yo le estoy enseñando a mi hija, y ella cuando tiene en algunos momentos del día invoca esa oración del corazón. ¿Ustedes se imaginan con qué corazón va a crecer esa niña? ¿Con qué corazón van a ser esta niña que yo llevo en el vientre, que ha hecho oración del corazón conmigo desde el vientre? O sea, les cuento que para mí es un deleite, un deleite. Vamos a aprender a hacer la oración del corazón, pero primero vamos a ver de dónde nace. ¿De dónde nace propiamente esa oración del corazón? Y para ello vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, el versículo 9 al 15. Ese es el texto bíblico que contiene la parábola. El fariseo y el publicano. Dijo el Señor la siguiente parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto, adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste regresó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que observamos es que, esta explicación de esta parábola la vamos como a descomponer en 5 momentos. Vamos a ver un mismo escenario, 2 hombres y 2 justicias. Esa es la primera parte. La segunda parte son los gestos y las maneras del uno y del otro. Una comparación. La oración del corazón como tercera parte, en la mitad y en el centro de esta charla. La cuarta parte es la paradoja de la justificación. Y la quinta, la condena de los buenos. Dios mío, Sandra, ¿cómo así que los buenos se condenan? Para que vean, depende. Vamos con la primera parte. Un mismo escenario, 2 hombres y 2 justicias. En la primera parte vemos que Jesús, me llama la atención porque Jesús dirige esta parábola no a los publicanos, sino a aquellos que se creían buenos. Eso dice la primera parte de la parábola. Textualmente dice:
a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Esto es una enseñanza especialmente, ¿saben para quiénes? Para nosotros, para usted y para mí, para todos los que tenemos vida sacramental, para todos los que hacemos oración, todos los que nos consideramos con una devoción muy firme hacia la Virgen, San José, todos los que decimos amar a Dios. Es especial para nosotros. Y son 2 hombres y 2 justificaciones. Y vamos a ver el porqué de esas justificaciones. Vamos a hacer una comparación. El fariseo es un justo aparente. Y es aparente porque en realidad la justicia no viene de lo que yo haga. La justicia y la justificación es una obra de Dios en mi alma. Es un derecho que Él paga por mí. Él paga por mí. Yo no puedo pagar por mí. Ni así haga toda la vida ayuno, oración, vigilia, mortificación, sufrimiento. No tengo cómo pagar mi salvación. Porque si se tratara de eso, entonces el que más ayunara sería el más salvo. Y eso no es así. Entonces el fariseo es un justo aparente. Es un justo aparente que miren la oración tan particular que hace. Dice San Agustín, que informa a Dios de sus obras. Ustedes saben que estas charlas, y sobre todo todas las charlas que nosotros hacemos, están basadas en la patrística, en los padres de la iglesia. Que dice San Agustín, que dice San Juan Crisóstomo, que dice San Efrén de Siria. Me tocó mirar el nombre porque no me lo he podido aprender, pero tiene unas cosas tan bellas que de él tomamos también textos de aquí, pues para explicar esto que les estamos compartiendo. Y digamos que esta parábola es como un manual de instrucciones para un verdadero arrepentimiento. Así lo toman los padres de la iglesia y varios coinciden en eso. Es un manual, por eso nos interesaba profundizar en ella. Pero si la charla anterior duró 1 hora y media y esta va a durar 1 hora, ustedes se imaginan. Mejor dicho, una charla de 2 horas y media, se salen ustedes de ahí de los aparatos y me dan aquí, me jalan el pelo, me dan un golpe. Esto lo digo con mucho amor porque aquí los temas son muy densos. Tenemos muy poco tiempo y hemos querido no presentar tantas charlas en esta ocasión, sino más bien dejar como el espacio para que las personas se vayan desatrasando, para que puedan escucharlas. Si la grabamos para un miércoles, la entregamos el jueves, que tengan hasta el sábado o el domingo para escucharla, que no sea así tan atropellada como han sido las demás consagraciones. Entonces damos gracias a Dios por eso, además porque no tengo esa fuerza en este momento para ese ritmo. Dicho sea de paso, les agradezco inmensamente sus oraciones, porque de verdad que se sienten. Les pedimos que no dejen de orar por nosotros, es necesario para poder hacer esta labor. Bueno, volviendo al tema, San Agustín decía, padre de la iglesia hace más de 1500 años, este hombre sabio, santo, lleno del Señor, habla unas cosas. Casi de todos los temas doctrinales, pregúntele a San Agustín. En los libros, consulte la opinión de él, por ejemplo, hay una página, bueno, en realidad yo soy muy básica para buscar. Me gustan mucho los textos de los dominicos y ahí está San Agustín, entonces ahí pueden buscar. Bueno, San Agustín dice que el fariseo no oraba, él no estaba orando. Oración la del publicano, pero el fariseo, aunque se paraba así todo erguido y no lo decía ni siquiera en voz alta, porque dice, incluso la escritura dice esto, el fariseo de pie oraba en su interior, como quien dice, yo soy bueno, pero tampoco pues quiero aquí como ventilarlo a los 4 vientos, ¿cierto? Quiero ser prudente, decía él en su interior. Porque si de él hubiera dependido, muy seguramente, pues se coge un megáfono y se pone ahí a decir lo que estaba pensando. Y en su interior empieza a hacer una lista de cosas. Y una lista de cosas buenas.
porque él no estaba ufanándose de lo malo. Un fariseo en realidad en el tiempo de Jesús no era propiamente un hombre malo, no lo era. Era un hombre bueno con intenciones impuras, por ejemplo, podríamos llamarlo así. Un hombre bueno que en realidad se pasaba de bueno. Decía, ayuno 2 veces por semana, y la ley decía que había que ayunar una vez, él ayunaba 2. Y empieza él a enumerar una lista, una retahíla, como haciéndole un inventario de sus buenas obras a Dios. Eso no es oración. Y si a ustedes en algún momento, como yo, les ha pasado, porque esa es una tentación que uno tiene, empezar a verse solo lo bueno. Vea, a mí eso me pasa y yo empiezo a sentir como ese olor a azufre aquí, ese olor a azufrado del demonio. Me llama mucho la atención de un venerable Fulton Sheen. Es una eminencia ese hombre. ¿Cuándo será que lo elevan a los altares? Es una eminencia, ese hombre es un santo. Y él decía, una vez se arrodilló a orar ante el Santísimo y empezó a decir, ay Señor, gracias. Gracias por todo lo que me has dado, Señor. Gracias por esta parroquia, gracias por estos sacerdotes, porque él era obispo. Gracias, Señor, por todo el amor que has derramado en mi vida. Gracias, Señor, por... Y no hacía sino mencionar lo bueno, lo bonito, pero nunca en esa oración hubo arrepentimiento. Y él estaba frente al Santísimo Sacramento, un hombre con un discernimiento tan claro. Ojalá ustedes se leyeran las homilías de ese hombre. Mejor dicho, es un deleite para el corazón. Y él, viéndose ante el Santísimo y cayendo en la cuenta de que solo se estaba alabando a sí mismo, que porque era muy bueno, que por la fidelidad, por sus años de sacerdocio, por tal cosa, se quedó, se paró y se fue de la adoración al Santísimo Sacramento. Y él después decía, esa adoración me la estaba ministrando Satanás. Imagínense, Satanás puede dirigirnos oraciones ante el Santísimo Sacramento. ¿De qué depende? Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre el uno y el otro, porque son 2 hombres y 2 justificaciones. La diferencia entre la justificación del uno y el otro es una sola. Ya la vamos a ver. Este hombre se alababa a sí mismo y despreciaba a los demás. Y despreciaba al publicano. Su orgullo hacía como que todo lo que tocara se pudriera. Pudre todo lo bueno. Eso es una cosa que nos debe quedar clara. Este hombre en realidad no era malo. Él no estaba haciendo cosas malas, él estaba haciendo cosas buenas. Pero ¿con qué intención? Y esta es la diferencia. Esto es lo que diferencia la justificación del publicano y del fariseo. Al revés, fariseo y publicano. ¿Por qué? Estando en el mismo lugar, haciendo lo mismo, porque el resultado es diferente. Por la intención. La intención del fariseo era llevarle a Dios un inventario de cosas buenas. Y es que los fariseos estaban acostumbrados, eran como muy legalistas, así los veo yo. El Señor les había dejado como unos preceptos a través de Moisés. Y ellos a esos preceptos, los habían ido creciendo a lo largo de la historia. Y si Moisés les había dejado por lo menos unos 10 mandamientos y 20 preceptos, ellos ya iban en 10 mandamientos y 700 preceptos, 700. Y ellos tomaban algo así, uniéndolo con el tema de los pobres de Yahvé, que se pensaban, hay algo que siempre que estamos en estas charlas se me viene al corazón, y es esas personas que piensan que estar bajo el amparo del Altísimo equivale como a un chamanismo, como a una superstición, como yo estoy frente al Santísimo, nada malo me va a pasar. Yo estoy en la casa de Dios, nada malo me va a pasar. Pues en el Medio Oriente, en Nigeria, estamos viendo cuántos mártires hay viviendo la Sagrada Eucaristía.
Es más, ni siquiera hay templos ya para poder celebrar. Los suficientes no los hay. Y también están exterminando la población cristiana. Entonces, es una cosa impresionante porque los fariseos tendían a ver, o sea, cuando ellos regresaron del exilio de Babilonia a Israel, a la tierra de ellos, pues a sus casas, ellos decían, vea, tengo la solución. En todo el destierro ellos se pasaban haciendo eso. Y digamos que el pueblo se purificó, uno, y el otro se arraigó en su mal, se le endureció más el corazón. Y ellos se sentaban en sus debates al interior cuando tenían esas tribulaciones en el destierro, digamos que se gestó como internamente una política. Y ahí se crearon unos grupos políticos religiosos, porque así funcionaba la política en el tiempo de Jesús, era político y religioso al mismo tiempo. Entonces ahí salieron los saduceos, salieron los escribas y salieron los fariseos y otro grupito que se me olvida el nombre, pero era pequeñito. ¿Y ellos qué hacían? Vea, ustedes que saben escribir y que saben de todo eso, ustedes van a escribir los preceptos que nosotros les vamos a poner. Entonces digamos que el gobierno del templo de Jerusalén se lo repartían entre los escribas y los fariseos. Se lo repartían ahí, se lo compartían. Y ellos internamente llegaron a esta conclusión. Mientras el verdadero pueblo de Dios se purificó y llegó a ser los anahuim, los encorvados, los humillados, los que tienen su corazón en Dios, había como otro, imagínense, Dios dándoles la oportunidad de perfeccionarse y ellos aún con sus planes, diciendo, mi plan, mi estrategia ahora es... Aquí el problema y por qué hemos casi caído cautivos es porque hemos incumplido la alianza. Esa alianza le vamos a poner rigor. Y sacaban el látigo y ellos se iban por todo el mercado, el pueblo, así, y señalando y acusando quién no estaba cumpliendo los preceptos que ellos mismos habían inventado. Porque ellos creían que la gracia funcionaba como un contrato. Que si ellos hacían su parte, Dios tenía que hacer la de él. Y la gracia no funciona así. Si yo rezo 4 rosarios al día, si yo voy a misa 2 veces al día, 7 días a la semana, Dios tiene que hacerme este milagro. Eso no funciona de esa manera. Y esta es la intención con la cual se acercaba el fariseo. Hacerle un recuento a Dios y a decirle, mire, es que yo ya cumplí. Y eso propiamente, a ver, lo que él estaba haciendo no era malo, que tú te hagas tus 4 rosarios, que vayas a misa 2 veces al día, hombre, eso no es malo. Pero si vas con una actitud de fariseo, hombre, ahí sí tenemos un problema. Y muy grave. Y vas a ver en qué desencadena todo esto. Pero si vas con una actitud de publicano, ahí sí, mejor dicho, lo que el espíritu lo mueva. ¿Qué diferenciaba entonces al publicano y al fariseo? La intención. El publicano llegó y fue tan profunda esta oración de este hombre que incluso hoy hacemos muchos esa misma oración. Esta es una oración hacedora de santos, la que les vamos a enseñar de la oración del corazón o la oración de Jesús. Es una oración perfectísima, no se necesita más. Pues cuando yo digo esto, no es que entonces usted va a dejar de hacer el rosario, hombre, entiéndame el sentido, ¿cierto? No es que vas a sustituir eso por la Eucaristía, por las obras de caridad, por tu formación, no. Digo que es suficiente en su esencia y ella misma te irá llevando a lo demás, a las demás prácticas, a las demás vivencias en Dios, vivida desde lo profundo del ser. El fariseo tenía entonces un mal y era su orgullo. Y su orgullo le impedía ver la verdad, que él no solamente eran obras buenas, como no somos tú y yo, tampoco somos obras buenas,
solamente y en exclusiva, no, también somos obras malas. Y si yo me voy a ir ante Dios con el inventario de lo bueno, el arrepentimiento pues nunca me va a llegar. Siempre va a ser un contemplarme mi hermosura. Y dejo de ver al hermoso por excelencia, la hermosura misma, por verme mi perfección y estarme acariciando lo que yo creo que estoy haciendo bien. Si usted se reconoce virtuoso en algo, dice San Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. No dice, vaya, preséntese ante Dios y alábese. No dice eso. Sabiendo también cuántas veces sería él, San Pablo, el fariseo de esta parábola. Porque era como un hábito, una costumbre. Bueno, ahora vamos con el publicano. El publicano tiene una virtud que lo diferencia del fariseo y es el arrepentimiento interior. Mientras el uno va con orgullo, el otro va con arrepentimiento interior. Interior que se manifiesta en unos gestos, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero el publicano es un pobre de Yahvé. Reconoce la grandeza de Dios, la hermosura de Dios y su pequeñez. Tanto así que se hace pequeñito, ni siquiera se atreve a levantar los ojos. Se presenta desde la distancia y no se atreve a levantar los ojos, en señal de su pobreza, de su indigencia, de su miseria. Se levanta, no se levanta, sino que está agachadito. Interiormente yo quiero que nos hagamos esa reflexión. Y bueno, ¿y cómo es mi oración? Si yo llego a Dios creyendo que antes Él me debe dar las gracias a mí, de lo bueno que soy. Si en mi oración nunca hay un perdóname Señor por esto, con verdadero dolor. Los santos, dice la tradición de la iglesia, que los santos pecaban 7 veces al día. Y ni usted ni yo somos santos. ¿Cuántas veces al día pecamos? Más adelante les vamos a enseñar a hacer el examen de conciencia ignaciano para que vayamos profundizando en aquello que es obstáculo para la gracia con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, nosotros ponemos nuestra disposición a través de unas prácticas, pero la obra verdadera la hace el Señor. Y aquí hay algo que decir, la oración verdadera la hace el Señor, la hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra, con gemidos inenarrables, con gemidos que no se pueden describir. Él intercede por nosotros, hace oración en nosotros, nos sondea por dentro, nos revisa. Pero cuando le invitamos, hay una práctica en casa, aquí en este hogar que tenemos diariamente, y es hacer oración en la noche juntos. Hacemos por lo general una casita del rosario de 3, 5 o 10 Ave Marías, dependiendo de la disposición sobre todo de la niña, porque como está tan pequeña, pues ahí va adquiriendo hábito, ¿cierto? Y en la noche siempre, lo primero que hacemos es agradecer y lo segundo, pedir perdón y pedirnos perdón entre nosotros. Padre, mi esposo, mi persona y la niña, los tres. Es un momento muy íntimo, muy bonito. Nos pedimos perdón. Bueno, porque hay que pedir perdón. Y es tanto que, por ejemplo, la niña ya sabe y ella se le está formando en la conciencia del bien y del mal y ella sabe cuándo no lo hizo bien y tiene 4 años. Y yo me pongo a observar esto y yo digo, qué diferente sería nuestra vida si a nosotros nos hubieran educado de esa manera. Para que agudicemos el oído, la vista, el olfato espiritual, para discernir qué no hice bien hoy. Eso es un pequeñito examen ignaciano para un niño.
O sea, lo bajamos al lenguaje de niños. Y aquí nos vamos adelantando un poco porque todo esto que nosotros estamos viendo en esta estructura lo vamos a llevar a que lo podamos hacer en pequeñas prácticas en nuestros hogares con nuestros hijos. Ese es el objetivo. En la segunda parte vamos a ver eso. Y van a ser también unas cositas para ellos, un material para ellos, para que nosotros acompañemos su proceso de fe. Nosotros como primeros catequistas de nuestros hogares, porque el nivel de catequista no te lo da que te paras frente a un grupo de niños en la parroquia. No, naciste con ese don si eres padre. Tienes esa capacidad, esa autoridad espiritual, pero también hay que reforzarla con una vivencia interior y verdadera. Entonces aquí estamos aprendiendo para poderle ir a entregar a ellos. Esta es la motivación, que podamos aprender bastante. Entonces abra el corazón, abra el entendimiento, disponga su vida, porque lo que vamos a ver es precioso. La virtud del publicano básicamente es el arrepentimiento interior. Él subió. A ver, ¿qué hacía un publicano? Ya dijimos que hacía un fariseo. Ir por el pueblo mirando a ver quién no había cumplido. Y lo señalaba y lo acusaba ante la ley romana, judía, la que fuera, pero que pagara. Porque es que por culpa de este infiel, Dios no nos puede fallar. O sea, todo el pueblo tiene que cumplir. Porque es que si no, no tenemos liberación. Pero ya dijimos que eso no funcionaba así. Es un regalo. El amor de Dios es un regalo, no es un contrato. Él no está obligado a mí. No está obligado. Y yo tampoco a él técnicamente, ¿cierto? Porque tengo voluntad y mi voluntad es libre. Pero si mi voluntad está ordenada, va a terminar ahí, haciendo lo que a Dios le da la gloria. Uniendo mi vida a la de Él, aceptando su gracia y viviendo en ella. Pero yo no estoy obligado. Llega un punto en el que parece que sí, porque es que el amor me arrastra, o sea, me saca de mi comodidad, de mi pecado, de lo que yo no quiero hacer, pero que no sé cómo evitar. El amor de Dios me saca de ahí, como que me arrastra. De tanto insistir en el bien, eso es lo que pasa. Cuando venimos a ver, ya estamos libres. Bueno, hay unos gestos que hace el publicano. Se conserva a distancia, porque reconoce la grandeza de Dios, la majestad de Dios y dice, no soy digno, no soy digno. En cambio el fariseo muy pecho en alto, parado, dice ahí, de pie, dice la parábola, y cerca, y con sus maquinaciones, y me lo imagino mirando al otro así. Bueno, y vamos a hablar qué hace el publicano. ¿Qué hace el publicano? El publicano es un pecador público. Ellos eran los encargados de recaudar impuestos para los romanos, pero eran sacados del mismo pueblo. O sea, como a ver, ¿cómo le ponemos a esto? Como un secuestre, esa no es la palabra. Un secuestro es una persona que toma un bien público y lo tiene bajo custodia. Eso no, se parece, pero no es completo. Es una persona que capta los impuestos del gobierno, como por decir un funcionario de la DIAN, por así decirlo. Yo no sé si aquí hay funcionarios de la DIAN, me perdona la comparación, pues para que no se vayan a sentir aludidos, pero es algo así. Entonces los romanos decían, recuerden que después del exilio y de que ellos regresaron a casa, ellos nunca más pudieron ser libres. Ellos pasaron de un gobierno para el otro, del otro para el otro, del otro para el otro. Y finalmente los cogió Roma. De los babilonios pasaron, no me acuerdo. Yo sé que los lágidas y después los romanos. Esa fue como la cadena. Sin embargo, ellos nunca fueron libres y siempre tuvieron que estar subyugados a un poder más grande, porque es que eso era lo que ellos querían, que un poder humano los rigiera. Cuando pidieron reyes, era entrar en la lógica del mundo. Y Dios les dio eso, con todas sus consecuencias. Y entonces, los publicanos eran personas del pueblo que sentaban en unas mesas, las sentaban con unos centuriones acá, con unos vigilantes romanos,
a que captaran los impuestos de todos. Entonces llegaban y me decían, Sandra, te toca pagar impuestos. Y el gobierno romano le pedía a Sandra 20. Sin embargo, dejaba libre al publicano, al recaudador de impuestos, a que cobrara lo que él quisiera. El publicano le tenía que responder a Roma por 20, pero el publicano a mí me cobraba 60, se quedaba con 40. O sea, ¿qué era eso? Aparte de un yugo, ellos tenían 2, mejor dicho, 3. Esa era la libertad que les venía a dar Jesús, ¿cierto? Ellos querían otro tipo de libertad. Ellos querían que solo les quitara la libertad económica. ¿Y qué decía después nuestro Señor? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero no por eso van a dejar de pagar impuestos. Eso es una cosa que tienen que hacer. Ya no hay nada que hacer, hay que pagar el impuesto. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y los publicanos entonces le daban a Roma 20, pero a mí me cobraban 60, se quedaba con 40. Entonces se volvían súper ricos, súper ricos. Eran unos hombres muy ricos. Por eso Zaqueo, cuando tiene ese arrepentimiento, dice, voy a devolver todo lo que he robado, porque era un robo con permiso de la ley romana. Eso hacía el publicano. Entonces yo me lo imagino, supongamos, él llega al templo agobiado, porque de hecho pues no eran muy religiosos, no frecuentaban mucho, sí, porque les reñía, era como un combate espiritual, como un combate interior con la conciencia, y si tú no vas a tener cambio, pues esa luz te enceguece, te estorba. Lo que sucede con muchos de nosotros en nuestras familias, que les estorba lo que en nosotros es de Dios, que brilla para el bien. Entonces, vuelvo y digo, lo que es de Dios, no estoy diciendo aquí la virtud humana, más que todo lo que es de Dios, estorba ante los otros. Y resulta entonces que este hombre, supongamos, o sea, ¿por qué habría llegado tan arrepentido? ¿Por qué tenía ese dolor? ¿Por qué tendría ese dolor por lo que había hecho? Yo creo que llegó un punto en el que la gracia de Dios le dio un destello. Y sí o sí, todos debían pagar impuestos. Entonces, si no pagaban, los metían a la cárcel, los despojaban de sus bienes, esclavizaban a sus mujeres, a su esposa, a sus hijos. Si no podían pagar, ellos se cobraban la deuda como fuera. Eran como esos agiotistas o esos gota a gota. Así eran los publicanos. Y tenían a los de la moto, les digo yo, que eran los romanos, que eran los centuriones, que eran los soldados romanos. Entonces ellos señalaban, mire, este no ha pagado y dijo que no me iba a pagar, vaya, apáréselo. Y lo cogían y lo metían preso, le vendían sus cosas. Cuando salía, pobreza absoluta. Pero aparte de ese yugo, los judíos tenían el yugo de Roma, el yugo de los publicanos y el yugo de los fariseos. Imagínense, qué pesar de esa gente, ¿no? Ay, no. Pareciditos a nosotros, con estos gobiernos. Bendito sea el Señor. Aprovecho para decir que más adelantico les vamos a montar una virtud importantísima, que es la virtud del patriotismo, porque ustedes tienen muchas dudas frente a eso, y que sea para todos. Bueno, cierro paréntesis. Ese era el publicano. Entonces imagínenselo: vengo de hacer apresar a un hombre que yo sé que no tiene ni con qué comer. Sin embargo, yo le he robado sistemáticamente con permiso de Roma, hasta que lo dejé en la pobreza absoluta. No tiene con qué pagar y lo van a meter a la cárcel, o ya lo metieron, y sus hijos están esclavizados con su esposa, son vendidos para poder pagar esa deuda. Yo me imagino el remordimiento, ese mordisco interior, que primero
llenaba el corazón de él y luego se volvió en arrepentimiento. El remordimiento no nos lleva a ninguna parte, no nos saca de nada, nos deja donde estamos, nos consume. Pero el arrepentimiento sí. Cuando este hombre, con su conciencia remordida, que le había quitado la paz, llega al templo, él ya no puede ver lo que ha hecho bien. Está delante de sí su pecado, su maldad, la iniquidad de su corazón. Está su verdad. Esto es lo diferente que tiene con el fariseo. El fariseo tiene su mentira, lo que él quiere creer a conveniencia. Ha elegido una verdad. No es la verdad verdadera, es una verdad amañada, incompleta. Y el publicano llega por un destello del Señor, de su amor, llega con su verdad. Y cuando llegamos con nuestra verdad, y digamos que es el centro de esta charla, de esta explicación, cuando llegamos con nuestra verdad, ¿saben qué? Sucede un milagro. Si llegamos con la intención de cara a Dios, porque también hay personas que han llegado con su verdad a unas crisis existenciales que les han costado el suicidio. Todo existencialista termina en suicidio. Sin embargo, toda persona con arrepentimiento que llega ante Dios, sale con esperanza, sale con gozo en el alma. Entonces, yo me imagino por qué subiría el publicano por allá, pues la parábola no lo dice, el texto no lo dice, pero viendo su vida, no es difícil imaginar que su pecado estuviera delante de él y le atormentara. Y cuando llega donde el Señor tiene unos gestos, se queda a la distancia porque ve su miseria. No, es que no lo he podido hacer peor porque no soy más viejo. Me lo imagino por allá diciéndose: ay, Señor, y tú tan grande y yo tan pequeño. Tu majestuosidad frente a mi miseria, es que ni siquiera soy digno de acercarme. Va también con los ojos bajos, reconociendo su propia indignidad. También se da golpes de pecho. Dicen los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo dice, es el deseo de romper el corazón de piedra. Contra ti solo pequeo, cuando decimos, por mi culpa, por mi gran culpa. Sandra se va a sacar un pulmón. Hombre, si usted usted se está arrepintiendo o se está acariciando. Yo veo en la misa que a veces, pues yo en medio, ya sabiendo la explicación de esta parábola, yo en realidad me doy un golpe de pecho. Entonces mi niña me ve y ella lo imita. Y las personas del lado nos miran como... Pero es eso, o sea, en realidad me duele mi pecado. Si no le duele, tóquese ahí a ver qué tiene. A ver si tiene una piedra o qué tiene usted ahí. Pídale al Señor que le dé un corazón de carne. Se lo cambie por un corazón de carne, un corazón que sangre, que llore, no un corazón indiferente, que es el pecado de nuestro tiempo. Ese golpe de pecho tiene dos significados. Ese de ablandar lo que está duro, pero también, dice San Agustín, castigar exteriormente lo que hay dentro, porque quiere sanar el corazón. Eso dice San Agustín. Castigar exteriormente lo que en el interior está obstaculizando que Dios reine en mí. Quiero sanar el corazón, lo castigo exteriormente para ver si al interior recibe la gracia. Y también se acerca con la actitud de un pecador. Es mi verdad frente a un Dios, que es la verdad misma. Puedo ver lo que soy frente a Él. Esos son los gestos. Ahora vamos con la oración del corazón. La oración del corazón, dice San Juan Crisóstomo, que su
perfección mana de su sencillez, de la brevedad. Dios mío, ten piedad de mí, que soy pecador. Esa es la oración del corazón. Esta frase se ha convertido en la semilla de la oración de Jesús, que se llama en Oriente. Es una oración milenaria, es una oración que tiene milenios, una oración que sana, y es una oración tradicional oriental. Incluso se hace con un rosario, pero no como el nuestro, sino con algo que se llama, y hasta hace poco conocí la palabra, yo veía que hacían con unas cuentas, pero no, pensé que era un rosario normal, y una de las siervas de San José, Ruby, me decía, es que se llama Comboschini, y yo decía, ay, qué hermosura, y yo pues profundizando en la belleza de lo que es un Comboschini, y me explicaba ella también que en la parte de abajo tiene como una borla, y con eso los monjes se secaban las lágrimas, porque en realidad es una oración profunda. O sea, yo les voy a dejar la meditación que yo hago, la voy a hacer con ustedes, se las voy a grabar y se las voy a montar en uno de los videos ocultos, porque como saben, queremos que las charlas queden de primeras. Y ya, si lo quieren buscar, lo cogen del enlace que va a quedar en la caja de descripción de este video. Y esa oración es sencillísima. La oración del corazón, la oración de Jesús. Es una oración muy sencilla, perfectísima. Y nos puede llevar a un verdadero arrepentimiento según los padres de la iglesia. Yo les creo, según los padres del desierto, porque todos ellos son santos. O sea, yo les creo. ¿Qué quería decir el Señor al explicar esta parábola y al darles a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino a todos los que estaban escuchando, sobre todo a los fariseos, darles un manual de verdadero arrepentimiento? Porque esta oración la enseña a ser Jesús y la pone en una parábola en labios de un publicano pecador. Y es tan poderosa que dice, hombre, es su actitud, sus gestos, unido a su intención, unido a estas palabras, lo que hace que este hombre baje justificado y el otro no. Lo que hace que este hombre alcance perdón, lo que hace que este hombre alcance la paz. ¿Qué es esta oración? Unido a todo lo demás, a la intención, a los gestos, la oración. Eso es un conjunto de cosas que nos llevan hacia una paz verdadera, hacia un arrepentimiento perfecto. Porque les digo una cosa, el tiempo en el que vivimos es de tanta confusión que nos quiere vender una paz sin arrepentimiento, una paz sin el príncipe de la paz, que es Jesús, a quien abrazamos y de quien nos dejamos abrazar con un verdadero arrepentimiento. Y es impresionante porque esta oración del corazón es ante la cual salen a la luz todos nuestros defectos y pecados, y no hay sombra de excusa en la cual nos podamos esconder. Antes de yo conocer esta oración del corazón, había algo en mi interior que me movía a algo, y yo lo empecé a hacer de forma muy intuitiva, espiritualmente hablando. Yo cogía mi rosario y a veces yo iba a hacer el rosario y las Ave Marías y me salían 3 o 4. Y de resto era un anhelo, una necesidad por decir el nombre de Jesús. Entonces yo lo que hacía era, pasando las cuentas de mi rosario, decía: Jesús, te amo. Jesús, eres lo más hermoso. Jesús, quiero abrazarte. Jesús, eres el santo de los santos. Jesús, gracias por tu sacrificio. Y empezaba a decirle cosas a Jesús, a la persona de Jesús, mencionando su nombre, y en cada pepita que pasaba era una jaculatoria. Y pasaba interminables veces esas pepas. Yo hacía muchas jaculatorias de esas, unas 300, qué sé yo. Yo le daba muchas vueltas a ese rosario porque me daba media hora, una hora, y yo no sentía el tiempo. Ya cuando conocí la oración de Jesús, no, eso para mí fue una revelación. Fue un entender que lo que yo estaba haciendo era en realidad en el espíritu de la iglesia, porque es que esto no es de ahora, esto es milenario, esto se practica hace mucho tiempo. Entonces los padres del desierto
tenían como esta práctica y aún ahora la conservan. Y ahora sí, por fin llegamos a la oración del corazón, a esa doctrina santa y hermosa. Esta oración tiene 3 niveles. Primero empieza en una oración de la boca. Usted repetir la ejaculatoria. Jesús, ten piedad de mí, pecador. O Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Unos dicen, Dios mío, ten piedad de mí, pecador. U otros decimos, porque lo que a mí más me gusta decir es Jesús, Jesús, Jesús. Recordando las escenas del Evangelio, recordando mi propia vivencia del día, los pecados de los cuales me arrepiento. Y ante ese nombre yo le pido, Señor, revélame la verdad de mi corazón. Ese es el espíritu con el cual se hace esta ejaculatoria, esta oración brevísima, dice San Juan Crisóstomo, que es súper eficaz por lo breve que es, por lo sencilla. Primero es una oración que empieza en las palabras, luego se vuelve una oración mental, donde tú te sumerges en el significado de las palabras, lo que ya te estoy diciendo. A mí me sirve recordar las veces que el ciego Bartimeo lo llamaba Jesús, Jesús, con desespero, con desesperación, con urgencia, con necesidad. Y hago mía esa súplica de Bartimeo. También recuerdo los pasajes, por ejemplo, de la crucifixión, de la pasión, los pasajes donde está la Virgen María viendo a su Hijo, Jesús, y ella también hace suya esta oración. Para mí es inevitable pensar en San José y cómo le llamaría, cómo sonaría ese Jesús en los labios de San José, en su corazón de padre. Y en todas estas meditaciones se va yendo mi corazón, pero la tercera parte, digamos que es la que nos introduce verdaderamente a la oración del corazón, y es vivirlo en la cotidianidad. Hay un libro, hemos querido grabárselos en audiolibro no saben cuántas veces, se llama Relatos de un peregrino ruso. Ese libro es muy lindo, o sea, nos dice cómo ser santos en una cotidianidad. Para mí ese libro nos lo mandó San José y no lo hemos podido grabar. Vamos a ver si ahora don Rodrigo Quirós nos puede ayudar. En la voz de este hombre, padre de familia y esposo, al cual le agradecemos enormemente, porque ya nos está grabando otro. Bueno, pero que este también nos lo pueda grabar. Imagínense entonces que se vuelve algo cotidiano y nos enseña ese libro cómo es un proceso de una persona como ustedes y como yo, y se va a buscar, bueno, ¿y por qué la Biblia dice que yo puedo orar sin cesar y orar en todo momento? Pues la oración del corazón muestra una posibilidad de que esto sea. O sea, es posible a través de la oración del corazón. ¿Qué quiere la oración del corazón? Acompasar el ritmo de mi vida, mis funciones vitales al nombre de Jesús, fusionarlo. Esto se llama oración esicasta, pero les digo que es sencillísimo, o sea, es usted inhalar y respirar el nombre de Jesús. Sandra, eso suena muy budista. No, qué pena con usted. Ojalá esto fuera unir las funciones vitales de mi ser a la persona de Jesús. ¿Eso qué es? Traerlo a mi vida con cada respiración. Escuchaba yo también de un sacerdote impresionante, o sea, decía él, esto nos recuerda nuestra propia pequeñez, nuestra finitud, porque cuando usted inspira, está recibiendo vida, pero cada que usted exhala, está perdiendo algo. Y en algún momento ese va a ser tu final. Ese es recordarte de que estás hecho de barro, que
te vas a morir algún día y que cada segundo mueres un poco. Y con cada muerte, con cada segundo, con cada minuto, con cada hora de tu día, es una hora que tú ya no tienes y se la estás entregando a Jesús. Eso es acompasar la vida misma. Eso es traer a la cotidianidad. ¿Y por qué mencionamos todo esto en el arrepentimiento y en el contexto de la espiritualidad josefina? Porque la espiritualidad josefina se basa en el silencio, la humildad y la cotidianidad. Es decir, yo estar disponible para Dios en todo momento. Y el nombre de Jesús me centra mi atención, no solamente centra mi mente, centra mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, lo centra en la presencia de Dios. Y les digo una cosa, ya lo demás deja de importar. Y hay tribulaciones afuera, obviamente. Y sigue uno teniendo los mismos problemas familiares, las mismas dificultades económicas, pero ya no se viven igual. Y por ejemplo, yo he hecho esta práctica muy mía y he tenido momentos preciosísimos de intimidad con el Señor. Porque lo que he vivido en la madrugada, que es la oración propia del nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Entonces lo que recomiendan es decir, Jesús. Tomar y exhalar. O Señor Jesucristo, ten piedad de mí, que soy pecador. Y soltar. Entregarle. Y entregarle con ese soy pecador mi miseria, mi dolor, mi incapacidad, lo que yo no puedo, eso que me agobia. ¿Ustedes se imaginan cómo sería nuestra vida si nosotros hiciéramos esto? Si cada problema que yo tengo lo llevo a la oración del corazón, si cada vivencia o cada enseñanza, porque es así como mi corazón afianza, por ejemplo, la lectio divina y como la asimila, me quedo con una palabra de la lectio divina, eso va a ser tema para otro día. Y con esa palabra, de lo que he leído, la saboreo durante el día. Y en ese saborear esa palabra, traer a la memoria del corazón, lo que ya he leído temprano en la mañana, es un prolongar la oración todo el día. Y hay momentos en los que uno se sale, ay no, o sea, tuve impaciencia, me dio rabia, esto no lo pude hacer mejor, fui imprudente, me dio pereza, fui negligente, que en realidad pues son los pecados de los cuales yo me confieso. Aquí les estoy haciendo como una confesión en público. En realidad esos son los pecados del... Yo digo, ¿y qué me vuelve al centro? ¿Cómo no caigo en una tibieza espiritual? ¿Cómo no caigo en una indiferencia? ¿Cómo no se me endurece el corazón? ¿Cómo no me lleno de desánimo? Vuelvo la atención a la persona de Jesús a través de esa ejaculatoria, a través de su santísimo nombre. Bueno, esta parábola nos ha enseñado mucho. Yo creo que es suficiente. Y esta oración nos viene a dejar algo. Aquí, en la presencia de Dios, no venimos a ufanarnos, a abanicarle a Él. Vea, mire, estos son mis logros. Ante Dios no hacemos eso. Eso no sirve para nada. Sí es caso para darle gracias, pero con verdadera humildad, reconociendo que Él ha sido el artífice, no yo. Hay como unas recomendaciones para hacer esta oración del corazón, y es la postura. A mí personalmente me gusta hacerla de rodillas, porque sentada mi cuerpo se va relajando y se va durmiendo. Cuando estoy en la habitación ya para descansar, también tenemos un septenario. Los que no lo conocen, aquí se los presento. Esto para los que quieran tenerlo en la consagración, porque sabemos que es un costo económico. Está hecho en plata, porque queremos que nos dure, no por lujosos nosotros. O sea, por mí yo lo hacía en plástico, pero eso no me va a durar. Entonces, lo hacemos en un material que no sea oneroso, que como un oro o piedras preciosas, pero que sea resistente. Eso es lo que necesitamos. Tiene 7 cuentas, 4 y 3. Acá tiene un San Benito y acá tiene la medalla de San José.
Este septenario yo lo tomo en mi mano antes de dormirme y empiezo a hacer Ave Marías, y esas Ave Marías se convierten en jaculatorias del corazón de Jesús, y ahí me voy quedando dormida. Pero últimamente les confieso que ha sido más mi inclinación hacia la oración del corazón. En los últimos meses ha sido un regalo del Señor que en realidad nos lo da porque no lo merecemos, pero lo necesitamos. Es eso. O sea, eso les puede mostrar en el estado de necesidad que se encuentra mi alma. Si el Señor nos ha regalado una gracia tan especial como hacer la oración del corazón. Entonces se aconseja una postura, un ambiente de oración donde tú puedas sentarte 5 o 10 minutos. Si no tienes el hábito muy largo, pues puedas hacerlo así. Si a medida que le vas cogiendo el gusto, así se te van los minutos y ni te das cuenta. La duración va a depender de la disposición del corazón, porque no se trata de hacerlo por hacerlo, sino de, en realidad, si hagas 10 Jesús, así hagas 10 jaculatorias, pero que tu corazón esté en eso. Por eso les decía yo, esta práctica es tan perfecta que nos lleva a un perfecto arrepentimiento, a una contrición verdadera. Yo los invito a que la hagan y a que me cuenten cómo les fue. Como les digo, les voy a dejar una meditación, pues que yo la voy a hacer yo acostumbro a hacerla frente al Santísimo, viendo a Jesús sacramentado, de rodillas y en la madrugada. Pero usted escogerá el día, escogerá la hora, escogerá la postura, que no se duerma, eso sí, a menos que usted ya se vaya a arrullar y que ya la haya hecho, que ya haya hecho sus prácticas, y entonces ya ahora sí me voy a dormir, que se duerma con el corazón en Dios. El Ave María me pone el corazón en Dios, un Ave María y una oración del corazón. Bueno, si no tiene el Comboschini, ese coso yo no lo tengo, voy a ver si hago unos. Qué rico poderlos hacer en mucha oración y hacer con ellos oración para poder dárselos a algunos. Pues no tendré para todos, pero algo haremos, mejor dicho. Pero ese Comboschini, eso hay que tenerlo, o sea, hay que hacerlo. Pidámosle al Señor la gracia de la constancia, de poderlo hacer todos los días, sea 5 minutos, 10 minutos, y que se convierta para nosotros en un prolongar esa oración a lo largo del día, llevarla a lo largo de nuestro día. Si es bueno, malo, bonito, lleno de enfermedad, de tribulación, lleno de lo que sea, pero que sea un prolongar esa oración a lo largo de la vivencia que el Señor me tenga preparada para ese día. Bueno, vamos para la cuarta. Ya vimos la oración del corazón, las dos últimas son muy pequeñitas, ya vamos a acabar esta charla. Hay una paradoja de la justificación, y es que los buenos no son perdonados y los malos sí. En el caso del fariseo y el publicano, porque el bueno se acerca, pero porque no tiene perdón, y porque el malo sí, el pecador sí, el ladrón, porque era ladrón, ya le expliqué. O sea, un publicano era un ladrón, un acabafamilias, un acabapaz de los corazones, era un verdugo. ¿Y por qué este sí y el otro no? Si el otro tiene una retahíla de cosas buenas y este tiene una retahíla de cosas malas. Vuelvo y digo, la diferencia está en la intención. Porque el fariseo, el que fue a pedir perdón. Si hubiera pedido perdón y lo pide de corazón, lo recibe. Pero empezando porque no se ve nada malo. Es un narcisista, como ya lo vimos. Ese es uno de los obstáculos del fariseo. Es un narcisista. Tiene una dureza de corazón. Y quizá el juicio a los demás, que ese no lo mencionamos ahorita, pero sí hace parte de la lista de los 6 obstáculos que nos impiden el arrepentimiento. ¿Cuál es el suyo? Vuelvo y le pregunto, ¿cuál es el suyo? Bueno, y el fariseo, ¿por qué no recibió perdón a pesar de que era bueno? Pues porque no va a pedir perdón, él fue otra cosa muy diferente.
y además porque estaba lleno de sí mismo. No admitía en sí mismo algo diferente que él, ni siquiera la gloria de Dios. Él no le fue a preguntar nada ni a pedir nada a Dios. Él le fue a decir esos monólogos largos que a nosotros nos gusta hacer a veces. Ese mismo es él. La gracia no pudo entrar. No pudo entrar, no tenía opción. Era dejarlo en libertad para que él hiciera su presentación de obras buenas. Para que a eso fue. Esa es la paradoja de la justificación. Porque los malos no reciben perdón. Porque los malos reciben perdón y los buenos no. Pues primero hay que pedirlo. Y segundo, hay que dejar espacio para Dios en nosotros. Para que su voz penetre en nuestro ser. Para que su Espíritu Santo nos sondee, nos revise por dentro, nos esculque. Eso hay que dejárselo al Señor. Hay que permitir que Él lo haga. Por último, la condenación de los buenos. A mí, vea, esto me cuesta ponerlo en palabras. Porque yo digo, Señor, con temor y temblor, yo digo esto, que yo no vaya a ser una farisea. Dios mío. ¿Saben cuál es el pecado más grave según los padres de la iglesia del fariseo? Que le quiere robar la gloria a Dios. Se atribuye a sí mismo lo que solo por la voluntad y la grandeza de Dios él ha podido hacer de bueno. Y él se lo atribuye a sí mismo. Y hace unas comparaciones equivocadas. Usa al publicano como un escalón. Y aquí hay una comparación también que hace San Efrén de Siria. Ay, yo reviso. Que hace San Efrén de Siria. Ay, me acordé. Y él dice que él coge al publicano para justificarse delante de Dios y decir, es que yo no soy como ese, es que ese es un pecador, yo soy un santo. Y lo coge de escalón para mirar hacia arriba. En cambio, el publicano mira hacia abajo. Son actitudes muy distintas. Él no mira hacia arriba para pedir ayuda. Él mira hacia arriba porque cree que es digno. En cambio, el publicano mira hacia abajo porque no se cree digno. Démosle gracias a Dios por este encuentro, por esta formación que nos ha permitido ver. Y bueno, les voy a dejar entonces, después de que les monte este video, les empiezo a montar el otro y mañana ya les mando el material. Esta charla se graba martes, van a ser las 12 de la noche, faltan unos minutos. Entonces voy a terminar estas cositas y mañana en la mañana les mando todo. Como mañana es miércoles y vamos a subir charlas, se supone, yo me imagino que la grabaré en la madrugada del jueves o en la tarde, muy tarde, noche del miércoles. Entonces les pido paciencita, no se me desesperen, saben que vamos tan rápido como podemos. Vea, voy aquí Perú a toda y a veces no nos da, para que me tengan paciencia, ¿sí? Bueno, en presencia de Dios quedamos, nosotros, nuestras familias, nuestras intenciones y nuestra necesidad más urgente, pero sobre todo nuestra necesidad de tener un verdadero arrepentimiento. Haz, Señor, que con esta práctica de la oración del corazón que vamos a aprender a hacer, nuestro corazón reciba de ti el don de lágrimas, el dolor por haberlo hecho mal, que pueda aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón y que disponga nuestra vida para el bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los quiero mucho. Un abrazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.